Buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Tenemos el gusto de tener con nosotros nuevamente al economista Mauricio Pozo, ex ministro de Finanzas, ex candidato a la vicepresidenta de la República y gran conocedor de la realidad económica y financiera del país y por qué no decirlo en general de la región y de lo que sucede en el mundo financiero mundial. Mauricio, gracias por estar con nosotros y quisiera comenzar por que nos aclares a los que somos ignorantes en la materia sobre esta maniobra financiera que de lo que yo he leído parece ser algo inteligente con respecto a un reperfilamiento de la deuda acercándose a los tenedores de ciertos bonos que vencen a corto plazo para podérselos pagar, y entiendo que hay una emisión que se haría al mismo tiempo de creo que cerca de 3.000 millones. Cuéntanos un poco de qué se trata y qué beneficio traería eso al país. Gracias, Giovanni, por la entrevista. Tal vez empezar indicando que todavía no existe una explicación por parte del gobierno, no existe un pronunciamiento Oficial. definitivo, pero lo que voy a tratar de comentar es un poquito especulando, si vale la palabra, de lo que podría ser el proceso. El Ecuador ha tenido algunos factores que se han presentado últimamente y que giran a favor de salir a los mercados. En primer lugar, la baja del riesgo país, como todos sabemos, es sustantivo. eh, Bajó de cerca de 2.000 puntos no mucho tiempo atrás a menos de 500 en la actualidad. Las reservas internacionales están sobre los 10.000 millones. Eso es bueno Eso es bueno. porque eso es una garantía de los depositantes y también es un respaldo para la propia dolarización. Por otro lado, se mantiene el acuerdo con los multilaterales. Hemos podido cumplir las metas. Estas metas han facilitado el financiamiento. Y todo ello pues ha contribuido para que podamos estar este momento en un momento, si vale la redundancia, propicio como para emitir papeles. Esta emisión obviamente eh, tiene su asesoría de algún banco de inversión del exterior. He escuchado que ahí está Citibank y Bank of America, pero de cualquier manera ellos son los que le hacen un seguimiento diario al mercado y ven en base a las características de la situación, sobre todo fiscal del país, si la emisión es oportuna, en qué monto podría ser, qué tasas se podrían reconocer para que tenga apetito la emisión y qué se podría hacer con la deuda que está venciendo. El proceso que se dio en el año 2020, recordemos, en plena pandemia, que se renegoció la deuda, lo que hizo fue reemplazar los 10 tipos de bonos que había a esa fecha por tres nuevos tipos de bonos. Ok. Y esos nuevos títulos son los que le dieron un oxígeno a las finanzas públicas por un periodo de aproximadamente 5 años. Ese tiempo ya terminó. Y este año 2026 empieza a pagarse ya no solo los intereses que se estaba pagando, sino también el capital. Por lo tanto, los montos suben. Entonces, dentro de esa alternativa, probablemente lo que pensaron es, eh, no tenemos los recursos para ello, hay que levantar esos fondos del mercado internacional en el momento en que estamos, y para ello podemos, por ejemplo, hacer una emisión de un valor que según el programa está calculado en unos 3.000 millones, y de ahí con ello pues se cancela la deuda y en este caso estaríamos reemplazando una deuda por otra, probablemente, hay que asumir así, creo yo, en mejores condiciones porque si no, no tendría sentido, y probablemente sobre todo en temas de plazo. Claro. Porque recordemos también que la estructura actual sí redujo las tasas que estaban en los bonos previos. Las tasas promedio de los 10 bonos anteriores era del 9,3% o algo así. Y los nuevos están pagando una tasa del 5,3. Y esta nueva emisión supuestamente estaría reconociendo una tasa
sobre el 9, pero inferior a los dos dígitos, 9.3, 9.5 o lo que se pueda colocar. Pero en todo caso, ese es un poquito el reemplazo. Eso se puede también llamar una suerte de administración de pasivos. No sabemos en qué proporción se lo vaya a hacer, si es para la totalidad o para una parte. Esos detalles ya no conozco, tampoco los plazos. Y lo que miran en el mercado los asesores de inversión en este caso, será probablemente lo que se conozca una vez que la operación se llegue a producir. Así que esto, Mauricio, tengo una de duda. alguna manera, es la explicación que puedo dar. Tengo una duda porque lo que tú nos explicas y de lo que yo he leído en otras fuentes, efectivamente el principal beneficio es el cambio de plazos. Cambias deuda de corto plazo por una deuda a mayor plazo, dándote un respiro en tu flujo de caja. Pero esa tasa que tú mencionas del 9%, si bien es cierto, tal vez para un usuario que nos escucha puede ser sonar a una tasa razonable, para un país es una tasa muy alta. Eso no le va a pasar factura en el sentido de flujo más adelante porque estás pagando una deuda cara, de todos modos. Bueno, tu pregunta es puramente financiera y tiene su sustento, pero cuando un país tiene problemas de liquidez y tiene problemas de recursos, ocurre lo mismo que a veces a las personas que necesitan plata. Lo que le interesa es que les preste. Correcto, Y la tasa es tal vez un poco menos importante. Esto es más una señal, obviamente, que la tasa 9 para lo que está el mercado internacional luce alta, correcto. pero para lo que pudo haber sido tiempo atrás, cuando el riesgo estaba más arriba, obviamente es una tasa bastante menor. Y eso se puede combinar, creo yo, por el plazo que puedan instrumentar en la colocación. Es decir, puede ser que la tasa sea más alta, pero puede ser que las cuotas sean menores, en cuyo caso sí hay obviamente, o sí habría un alivio para las finanzas públicas. Pero no sabemos todavía ese detalle financiero, pero yo creería que esa es la lógica que está detrás. Claro, la gente dice cómo cambia un instrumento al 9 por un instrumento del 5, perdón, por un instrumento al 9. No está bien financieramente, no está bien siempre y cuando no te compense la tasa, el plazo, perdón. Pero si el plazo te compensa, probablemente sí hay un respiro en el tema de la cuota o los valores que tengan que amortizarse en el plazo previsto. Una pregunta ignorante de mi parte, y tú que has sido ministro 2 veces, ¿cómo se operativiza esto? Porque si hay una oferta de los tenedores actuales de compra, primero tengo que sacar la nueva oferta para coger esa liquidez y luego pagar, ¿o cómo funciona eso? Eso depende de cuál sea la lectura del mercado que tenga el asesor de inversiones en este caso. Él es el que te va a decir, ¿sabe qué? Nos conviene hacer esta operación primero y esta después, o la segunda primero y la otra luego. Es decir, eso depende del apetito que tengas del mercado, porque puede ser que tú, por ejemplo, quieras obtener 3.000, pero tengas una demanda de 9.000. Estoy exagerando. Y eso obviamente te puede botar el rendimiento más abajo. Es decir, como existe apetito, puedes darte el lujo de compensar ese exceso de demanda con un precio que obviamente mayor por la demanda, pero menor en rendimiento. Y eso es lo que probablemente puede estar ocurriendo, pero eso, como te digo, va a depender mucho del momento, porque si tú tienes que pagar, lo que podrías hacer es pagar dejando de pagar otras cosas, liberas y ahí nuevamente colocas. Pero el rango de plazo entre la una operación y la otra, eso no te miren sino los que están atrás del mercado, que son los bancos de inversión. Viendo la película un poco más completa, pues esto es un tema puntual sobre los vencimientos. El gobierno desde el cambio de año ha hecho una promoción de los logros económicos, inclusive los síntomas, digamos, del cierre de ventas de algunas empresas han sido positivos, el feriado al final de año fue positivo y digamos que hay una señal de una posible recuperación de la economía o una lenta recuperación, pero positiva en todo caso. Pero hay una realidad todavía de una lista larga de temas todavía macroeconómicos por resolver. Uno es el que acabamos de hablar de la deuda, de la liquidez, de los financiamientos que hay que conseguir. Pero en general, si tú ves toda la macropelícula de cara al 2026, ¿todo es color de rosa o hay cosas todavía importantes que están sin solución?
Bueno, en este mismo tema, para no alejarnos, podemos hacerlo inmediatamente, pero en este mismo tema lo que estamos haciendo es financiando el problema. Estamos cubriendo el hueco, por ponerlo de alguna manera. Ok, Estamos abriendo un hueco para tapar otro hueco. En eso también hay que ser claros. No estamos resolviendo el problema del endeudamiento. El problema del endeudamiento requiere otro tipo de acciones que tengan que ver con un presupuesto del Estado más pequeño, una estructura de presupuesto mucho más ágil, más dinámica, menos rígida, dejar de gastar en lo que no debemos gastar, que el Estado se concentre en los temas que corresponde, que haya rendición de cuentas, todo eso va a darle al Estado una estructura mejor y va a depender menos de la deuda. Fíjate algo, si tú sumas el monto de capital e intereses del año pasado, del año 25, de deuda pública interna y externa, o sea, la total, eso llega a 10.400 millones de dólares. Y lo que se tuvo que levantar suma 21.000 millones, porque eso no es solo lo que se tiene que atender. Hay vencimientos de CETES, hay atrasos de periodos anteriores, hay acuerdos de liquidez que tienes que devolverle como gobierno central a la entidad pública que te adelantó la plata. Es decir, hay una cantidad de formas y de obligaciones estatales que tienen que solventarse de alguna manera. Los CETES, por decirte, ¿qué hacen con los CETES? Vence el CETE y le pagas y al otro día le vuelves y le colocas. Entonces haces un revolving de la operación. Pero ¿por qué pasa esto? Porque la plata no alcanza. correcto. ¿Y por qué no alcanza la plata? Porque el Estado es muy grande, es muy obeso, es muy Pero, sobredimensionado. pero todo ese Entonces, hueco en el año suma 21.000 millones, según te entiendo. las necesidades totales de financiamiento, que se llama, es el nombre técnico, son destinadas a cubrir el déficit fiscal, donde están los intereses de la deuda, y los pagos de amortización de la deuda pública, de capital. Tanto la local como como la internacional. Correcto, el pago de capital o de amortización de la deuda pública. Pero esto no es todo. Está lo adicional que acabo de citar. Se vencen CETES, atrasos que existen, adelantos de liquidez que se dieron, pasivos diversos, es decir, ese grueso son 21.000 millones. Entonces, queremos quitar o ir reduciendo esa adicción a la deuda o esta necesidad de estar colocando papeles de afuera o mil cosas. Tenemos que arreglar la raíz del problema, pues la raíz del problema es que el Estado gasta demasiado, pero las decisiones en esa materia, como hemos hablado muchas veces, no le vemos fácil que las adopte porque son muchas de ellas políticamente difíciles. Que es la motosierra famosa que ha sacado Milei y que por ahora no se la ve en el Ecuador porque tiene un costo político importante y no se la ha querido sacar, ¿no? Ni en este gobierno, ni en el anterior, ni en el anterior. Así es. Ahí hay que tomar acción sobre varios ámbitos. El otro es que la reforma, por ejemplo, a la seguridad social, que hemos hablado muchas veces. Este es un tema que si le puedes involucrar en una reforma institucional, decides lo que tengas que decidir en materia de salud, le pones un techo al aporte porque si bien es constitucional, esto proyectado en 2 años son 5.000 millones. Eso no puede ser nunca posible cumplir. El aporte del Estado, ¿te Eh, refieres? el 40%, así es. Correcto. Eso, si le pones el techo del 3% del PIB, solo por dar un ejemplo, eh, ya le das viabilidad hacia adelante. Porque caso contrario, eso no tiene fin. Nunca termina. Esto no va a ser, así le ponga una pistola en la cabeza al ministro que esté en No ese puede pagar. momento, no lo va a poder pagar. Entonces, ahí tienes que tomar una decisión. Lo que habíamos hablado de la nómina, ¿cómo puede ser que teniendo una realidad donde el nivel salarial en el sector público duplica al privado? Porque no es que es del 10% más, No, no. duplica al privado. ¿Cómo puede ser que en esas circunstancias, y además con lo que se llama la inercia salarial, porque tú puedes declarar cero aumento en el sector público, pero todos los años sube el gasto en salarios? ¿Por qué? Porque el grueso de la burocracia sube de categoría. El maestro que estaba en la escala 13 pasa a la escala 14, gana más. El que era capitán pasa de la policía o del ejército pasa a un rango superior.
el que tenía el escalafón X en el ámbito médico sube también. ¿Y todo eso qué significa? Que solo por ese concepto tienes más o menos un 3% en la nómina. Es decir, perdón, un 3% del valor de la nómina, que te sube cada año. ¿Cómo puede ser, y a eso quería llegar, que con esta realidad, con el sobredimensionamiento que ya tenemos, que con el nivel que duplica el del sector privado, deciden aumentar los salarios? Eso no tiene presentación. No tiene El lógica. último aumento salarial no solamente es para el sector privado, sino para el sector público también. O sea que la plata parecería que sobra o que no nos importa de dónde saquemos. Y claro, dices, bueno, ¿y de dónde sacamos? Parte de dónde sacamos es lo que estamos haciendo, la deuda. La deuda es una respuesta a los déficits fiscales provenientes de un tamaño estatal excesivo, para ponerlo en sencillo. Claro, Ese es un poco el tema. pero ahí de los diferentes elefantes en la habitación que generan el déficit, hay que reconocer que uno que sí tuvo la valentía digamos, de aniquilarlo casi totalmente es el del diésel. Entonces ahí sí hay un voto de aplauso por la gestión del Hay gobierno. un voto, pero fíjate, el del diésel te da 1.200 millones de dólares anuales de Que ingresos, te libera. menos las compensaciones. Recuerda que hubo compensaciones Correcto. por el aumento. Eso suma unos 250 millones. O sea, en neto, yo 1000. creo que le genera unos 900 al fisco. Ok. Lo que pasa es que es 900 millones sobre un déficit de 5.300 millones y todo lo que tienes que pagar en capital de deuda. Es Correcto. decir, sigue siendo lamentablemente pequeño para para el tamaño del problema. Pero tú dijiste algo importante y lo hemos hablado antes, y es el hecho de este nudo gordiano, donde no importa quién sea el mandatario de turno, si es de derecha, de izquierda, de centro, lo que sea, tiene este tema donde tiene que luchar entre una realidad objetiva, numérica, que es la que tú describes, y una situación siempre anómala con respecto a la política. Entonces se sienta allí y dice, si yo saco la motosierra al estilo Milei, luego vienen y me votan. Y finalmente no toman la decisión. Pero si no la tomas, en un momento dado va a tener que tomarse de angas o de mangas. Porque no sé hasta qué punto puede seguir en esta metodología que tú describes, donde se va tapando un hueco con otro, se sigue creciendo en fuentes de financiamiento, ¿puede seguir en esa forma por los siglos de los siglos? O sea, mientras tengas quien te preste, sí. Pero ¿cuál es el costo de este proceso? El costo de este proceso es que tú no gastas en lo que tienes que gastar. El país no invierte, no crece al ritmo que debe crecer y los problemas de gruesos como es la pobreza y el empleo no No, mejoran. no mejora. Entonces, porque estamos malgastando la plata en cosas que no son rentables y no son eficientes. Y en algunos Ese es el casos se la roban, costo, ¿no? sí, o se la roban. Entonces, imagínate, yo para responder ese nudo gordiano o ese círculo vicioso, no hago esto porque me cuesta políticamente y me pueden votar. Por lo tanto, espero que pase, pero me puede pasar el problema de no hacer nada a la factura también. Yo creo que la raíz y el cómo cortas eso es con un gobierno que se olvide de los aplausos y que haga lo que el país necesita. Y si le votan, perdón que lo diga, lo votan, pero el país y la historia le va a reconocer que lo que hizo era lo que el país requería. Pero ese gobierno es casi ficticio. O sea, Bueno, todos ven se guardan las espaldas, se cuidan las espaldas y se meten hasta cierto punto. Yo sé que políticamente hay que manejarse también, pero el gran problema es que cuando tú le pones a lo que se llama la economía política por encima de la política económica, no haces nada, porque todo te puede afectar, todo te puede golpear, todo te puede quitar popularidad. Y a veces los gobernantes no están dispuestos a eso. claro, porque encima de todo, porque ahora, para bien o para mal, al no haber sido aprobado lo de la reforma, lo de la constituyente, nos alejamos de varios procesos que iban a ser tres electorales, pero de todos modos tienes unos procesos electorales ya seccionales, municipales y demás en el 2027. Entonces, si los actores políticos dicen, ah, no, es que yo podría actuar libremente ahorita porque no tengo elecciones, bueno, pero te vienen elecciones en poco menos de un año. Entonces, y va a tener que calentarse el elemento electoral, preelectoral, digamos, ya hacia el último trimestre del año. Entonces, como tú dices, si siempre estoy haciendo apuestas electorales, nunca voy a acabar haciendo lo que tengo que hacer.
No, es que no vas a acabar, es que ese es el tema. Y mientras tengas quien te preste, así sean las condiciones que sea, vas a seguir en este círculo. Pero después no nos preguntemos, oye, pero sigue habiendo pobres en el Ecuador, pues. ¿Cómo es que el Estado no hace obra pública para contribuir con el sector privado para reactivar la economía y que haya menos desempleados? Entonces no nos preguntemos cosas donde los responsables somos nosotros mismos. Claro, pero además lo que yo he mencionado con otros invitados cuando hablamos de esto de rebajar el gasto, yo digo, bueno, pero la gente que nos escucha, sobre todo de clase media para abajo, va a decir, pero estos par de señores están locos, quieren que se bajen los gastos cuando yo no tengo seguridad, cuando yo no tengo salud, cuando yo no tengo buena educación para mis hijos, cuando yo no tengo, en algunos casos, buenas carreteras, en otros sí. Pero la gente dice, ¿cómo quieren que bajen si yo como pobre necesito más bien, que gastes más, que haya más seguridad, que haya más policías? Entonces, ¿cómo les Es que, contestas eso? claro, es que el problema, Giovanni, de esto es que no existe creo yo, una comunicación y una difusión lo suficientemente explícita y clara sobre estos temas. La gente cree, y en general, y los políticos también, que porque tú gastas más vas a generar mejor educación o más seguridad. Esto no se arregla necesariamente con plata. Esto se Con arregla con gestión. decisión, con gestión, con administración, con rentabilidad de cada funcionario que establece un rol en el sector público, dejar de gastar en cosas que no debes gastar. Pero sí, Son 60.000 vehículos para en el muestra, sector público. para muestra lo que tú estás hablando, y contigo en este programa lo hemos hablado por lo menos 10 veces, para muestra, tú fuiste ministro de Finanzas en la época de Lucio Gutiérrez, y si tú comparas la calidad de vida, los servicios, las carreteras, la educación, la salud, la seguridad, en esa época que tú fuiste ministro, versus lo que pasa el día de hoy, y la diferencia de gasto, no hay proporción. O sea, no es que porque tú gastas muchísimo más como ahora, las cosas se han deteriorado. Yo diría que en algunas cosas ha mejorado. Yo creo que algunas cosas más bien han bajado. Claro, producto de las circunstancias. Fíjate, así es, pero fíjate, solo para dejar claridad en este tema, ¿no? Eh, Comparando con el PIB, porque no es lo mismo la economía del 2003 que la economía del 2026. Los tamaños son obviamente diferentes, pero con respecto al PIB de cada fecha, de cada época, ¿cuánto se gastaba en nómina en el 2003-2004? 5% del PIB, redondeando. ¿Cuánto se gasta ahora? 10, Cerca del 10% del PIB. el doble. Pregunto yo, ¿gastamos el doble en nómina? ¿Y qué estamos tanto mejor en seguridad? ¿Ha mejorado tanto la educación pública o la salud en los hospitales, la atención? La respuesta yo creo que no. Y eso es Entonces porcentual, no crean que porque gasto más nos va a ir mejor, en resumen. el doble en porcentaje versus el PIB. Y si lo comparas en términos, digamos, de plata, de dinero versus dinero, Olvídate, la nómina no llegaba a 2.000 millones de dólares en esa época. Estamos hablando ahorita de 10.000 millones. 5 veces. Sí. O sea, gasto Y el cinco número de veces empleados, en términos así absolutos y en es. términos relativos el doble. Y no creo que haya la diferencia que tú Fíjate, mencionas. además hay otro tema importante en esto, Giovanni. Son 490.000 empleados públicos, solo del gobierno central. Sin los municipios. A eso súmale todo el resto del sector público, donde están municipios, entidades autónomas, entidades de control, etcétera. Son al menos unos 200.000 más. Y súmale a eso 150.000 jubilados del sector público, me refiero. Ya, entonces estamos hablando de qué, de 690, 800.000. 800.000 personas directa o indirectamente dependientes del pago del sueldo del sector público. El problema es que son 3 millones de personas que tienen un empleo adecuado y son 5 millones de personas que están en el subempleo o están en el desempleo. Entonces nosotros estamos con políticas públicas buscando manejarnos con una decisión para un pedazo pequeño sin pensar en el pedazo grande. Entonces, sí creo que aquí hay un tema inclusive de justicia, no Correcto. para perjudicar a nadie ni sacarles, porque si hay que retirar personal habrá que hacerlo con la ley y con las liquidaciones que correspondan, etcétera, pero
No, ese no es el tema de fondo. El tema de fondo es que si no mejoras la rendición de cuentas, si no mejoras la eficiencia del gasto, si no le das el tamaño adecuado al sector público, si no liberas recursos para que haya obra pública, esto no va a funcionar. Y seguiremos hablando de esto todos los meses y todos los años. Bueno, vamos a un corte breve y regresamos enseguida. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con el economista Mauricio Pozo, ex ministro de Finanzas. Mauricio, como un punto aparte, ahora hace pocos minutos vi en redes que se publicaba una noticia de un comentario que había hecho el presidente Noboa con respecto a la mala o nula contribución de Colombia con respecto a esta lucha para que la droga no siga fluyendo por la frontera desde Colombia hacia Ecuador para luego salir por los distintos puertos ecuatorianos a los mercados de Norteamérica y de Europa. Y él decía que si esto no se arreglaba, o más o menos las palabras eran estas, se podría poner una tasa de seguridad del 30% de los productos que vienen de Colombia. Eso, digamos, ¿cómo lo ves tú? Digamos, entiendo la preocupación del presidente, entiendo que la problemática nuestra es gravísima y la droga no es producida en el Ecuador, sino que principalmente viene de Colombia, pero si ese tipo de medidas pueden ser contraproducentes a la larga para nosotros. Bueno, todos sabemos que Colombia ha tenido en general un deterioro en los últimos años yo diría, una lista importante de indicadores, producto de una gestión muy deficiente por parte del gobierno de Petro. Sabemos que el grueso de la producción de cocaína pasa al Ecuador y sale por la frontera ecuatoriana. Pero ¿por qué eso ocurre? Esto ocurre porque hay, obviamente, la producción allá, la falta de control del material que sacan, pero pensando, como dicen, con el argumento de la contraparte, uno podría decir, bueno, ustedes tampoco están controlando el ingreso y lo peor, ni siquiera controlan el producto que sale por las costas de ustedes. No quiero dejar de mencionar que hay un problema sin duda en el país vecino por ese concepto, pero me preocupa cuál puede ser el proceso de retaliación con nosotros. Solo se me ocurre este rato, pensando en voz alta, algo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mañana tenemos un problema de estiaje y no nos venden la energía eléctrica que nos vendieron en el problema del año 24? Normalmente los países adoptan decisiones compensatorias a esos temas. Entonces, sin dejar de reconocer la preocupación del gobierno nuestro por ese concepto, no sé si sea la vía esta, no me queda claro, no estoy seguro, me recuerda mucho lo que está haciendo, por cierto, el presidente Donald Trump, con todo lo que se ha visto en materia arancelaria y a veces mezclando con temas de seguridad, como es lo que ahora está ocurriendo con la búsqueda del gobierno norteamericano para el tema de Groenlandia. Es decir, no me queda claridad total, Giovanni, tengo que ser en eso franco, de si esta es la decisión correcta y tampoco si la repercusión que puede generar para nosotros pueda ser igual o peor de la que nosotros estaríamos planteando. Mauricio, entrando un poco en el ámbito internacional, ya que mencionas al presidente Trump, yo estaba leyendo el otro día, no lo he terminado de leer, un libro bien interesante y además bien fácil de leer para los no economistas, de un economista australiano con un doctorado en Harvard y entiendo que ha sido político también en Australia,
que trata de explicar un poco la historia económica del mundo en palabras sencillas. Y ya voy por la mitad más o menos. Y ahí está relatando en una parte del libro todo lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial tuvimos unas varias décadas de una bonanza y de una tranquilidad en el mundo, pero ahí en esa época de Bretton Woods en adelante se establecieron las bases para el mundo civilizado occidental, se crearon instituciones como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, se crearon los sistemas de intercambio entre los países, se firmaron los acuerdos sobre las preferencias arancelarias y los temas de los acuerdos principales de comercio, que luego llevaron a la creación de la OMC, y todo ese esquema mundial globalizante, aunque esa palabra para algunos es una mala palabra, parecía que funcionaba bien y trajo una época de mucha bonanza, de paz y de inclusive de ir sacando poco a poco de la pobreza a algunos países. Sin embargo, como dice la canción, de repente como que todo se derrumbó y parecía que lo que funcionaba ahora parece que no funciona. Grandes mandatarios a nivel mundial cuestionan esas bases y quieren cambiar las reglas, entre esas, por ejemplo, las reglas del comercio. Y entonces yo te pregunto, ¿qué pasó? ¿Que no funcionó? ¿Nos equivocamos en la visión? ¿A qué modelo vamos a regresar? Es una buena pregunta. Yo creo que eso es difícil dar una respuesta global o sacar un promedio. Yo creo que eso es un tema que hay que analizarlo de caso por caso. ¿Dónde sí ha habido progresos y dónde no ha habido progresos? Y eso ha dependido, creo yo, sobre las decisiones que han adoptado los países. Fíjate algo, ¿por qué ha evolucionado también Singapur, por poner un ejemplo? Probablemente porque las políticas adoptadas en varios ámbitos han sido las correctas, con o sin globalización. Hay algunas acciones que no necesariamente van en la misma línea, pero son también adecuadas. Uno no se puede, con la apertura y la globalización, no se puede olvidar de los sectores más desposeídos. Tiene que pensar sin duda alguna en acciones que ayuden a que esa gente salga del estrato donde está y que el país tenga la mayor clase media. Siempre va a haber ricos y probablemente siempre va a haber gente pobre, pero mientras más gente esté en la clase media, mejor. El nivel de vida del país va a estar mejor. Claro, Pues yo creería... la estabilidad social de un país depende de que tú construyas una clase media sólida, como fue en su momento en los Estados Unidos y Europa, que ahora ha decaído en algunos países, es penoso, pero esa solidez en la clase media es lo que aseguró la paz social. Si tú creas estas brechas y tienes mucha gente fregada abajo, en la base de la pirámide, no puedes construir un país seguro porque evidentemente va a haber inestabilidad, va a haber inconformidad, y van a ser presos inclusive de políticos demagógicos que quieran vender las cosas que no deben de vender. Claro, pero fíjate solo en la región nuestra, porque está más cercanos los casos. ¿Por qué un país para vivir y bien, con seguridad, sin mayores problemas, es Uruguay? Fíjate, Uruguay ha pasado por regímenes socialistas, Tabaré Vázquez, el señor Mujica, ahora está Lacalle, es decir, ha tenido varios regímenes políticos, pero ha seguido un lineamiento, ha tenido un norte, es un país seguro, un país donde se puede vivir con oportunidades. Igual ocurre en los últimos años con el Paraguay, Chile ni se diga. El señor Boric no tiene buena lectura en muchas gestiones que ha desarrollado a lo largo de su gestión. Pero no es que la parte del manejo económico, por ejemplo, se ha cambiado de norte. Radicalmente. Claro, yo creería que ha ido en la misma. Colombia, hasta antes de la entrada del señor Petro, ha tenido también un accionar en una dirección, y así nos podemos ir al norte en algunos países de igual forma. Y obviamente en ese mismo periodo hay países que se han ido al traste. El caso de Venezuela, el caso de Nicaragua. Bolivia, con la situación complicada que está pasando en este momento, es decir, por eso decía yo, sí, es verdad, o sea, parece que la globalización no es que ha resuelto todos los problemas y en algunos casos se han complicado, pero yo creo que mucho ha dependido de las acciones de cada uno de los gobiernos en cada uno de los países, o sea, sacar una conclusión. Ahora, lo que sí es verdad es que en el caso del actual momento, Estados Unidos representando
todavía la economía más grande del mundo. 25% del PIB mundial es lo generado en Estados Unidos. Y que ese país con ese tamaño y esa magnitud imponga restricciones al comercio, yo sí creo que le pone una especie de pinchazo a la apertura de las economías que tanto hemos defendido y a la propia globalización, porque no hay nada más contrario al tema de la apertura que la globalización, que es imponer restricciones al comercio. Es decir, estamos yendo en contravía a lo que se había visto. Entonces, claro, con ello habrá que ver en qué termina el proceso. Eh, Se hicieron anuncios mucho más fuertes en materia arancelaria por parte del gobierno americano, pero después como que fue cediendo en algunos temas y no terminó como iba a terminar. Y el ejemplo es la China y el otro ejemplo es de Europa. Entonces, veamos en qué termina esta trifulca de anuncios, de decisiones en materia de comercio, tal vez ahí para poder tener más claridad de cuál es la nueva etapa después del cierre de mercados, de las economías cerradas, después de la Segunda Guerra, las economías más abiertas, la creación de las instituciones multilaterales, Bretton Woods, que nació con la Segunda Guerra y las otras instituciones también, la apertura de mercados, la globalización y lo que estamos viviendo ahora. Y mencionando Singapur, yo veo que en la agenda de Davos del presidente Noboa está incluida una reunión con el, no sé si es primer ministro o presidente de Singapur, no recuerdo el apellido, es un apellido un poco largo, y creo que es una reunión extraordinaria, porque si Ecuador puede verse en el espejo de alguien, es el de Singapur, porque es un país chiquitito, más chico que el Ecuador, un país que en un momento dado fue abandonado a su suerte, que tenía problemas de violencia interna, de rivalidades religiosas y de otra índole y raciales, y que Lee Kuan Yew, que fue el líder que tomó las riendas, convirtió eso hoy en día en uno de los países más ricos per cápita del mundo, con una infraestructura aeroportuaria, portuaria, de las mejores del planeta, con un sistema educativo de los mejores del planeta. La Universidad de Singapur es una de las consideradas las top del mundo, las top 100 del mundo, cosa que Ecuador está, digamos, lejanísimo en todo eso. Y eso, si lo pudieron hacer ellos, lo podemos hacer nosotros. Y además también solucionaron el tema de inseguridad al punto que me comentaba un colega el otro día que su hijo vive en Singapur y lo habían visitado hace un año, y que una de las cosas que el hijo había hecho, porque habían ido a un restaurante y tenían que ir a un buffet, no sé qué, y le dijo, a ver, para poder dejar aquí que sepa la gente que esta mesa está ocupada, voy a dejar aquí mi billetera. Imagínate, la billetera. Tú te imaginas en el Ecuador, ni siquiera en Estados Unidos ni en Europa tú hoy en día vas a dejar la billetera ahí. Y dice que nadie es capaz de cogerse ni el celular ni la billetera. Dejó la billetera y el celular. Impensable. En la mayoría, dice, ahí no te cogen nada. Y efectivamente regresaron con la comida y estaba intacta la billetera, el celular y tal. Al punto de, te digo, de que debe ser de los países más seguros y de la gente mayor, culturalmente más adaptada, digamos, al cumplimiento de la ley y demás. Si Singapur lo pudo hacer, lo podemos hacer nosotros. Por eso para mí, esa reunión en ese país que hoy en día es un emporio económico, entre ambos presidentes, para mí es muy importante. Fíjate, yo creo que si algo debe aprender un país, y el caso del Ecuador es un ejemplo claro, es de las experiencias de otros países. Yo creo que hay que aprender las cosas buenas que se han vivido en otras naciones. Lo que no podemos hacer es hacer un copy-paste de todo. Claro. Porque los países son diferentes, las culturas son distintas, los orígenes son otros, pero sí recoger lo que creemos que puede ser aplicable y en qué proporciones. Es igual que en la economía. Uno estudia tantos años teoría económica y ve tantas cosas, pero si eres ministro, no se te puede ocurrir, al menos si tienes dos dedos de frente, aplicar un copy-paste de lo que dice la teoría económica a un caso real. Tienes que utilizar el instrumental, entender eso y ver lo que es aplicable y qué no es aplicable. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que aprender. Un tema que vale la pena comentarlo hasta como anécdota. Fíjate, hubo una visita que hizo mi hija al Japón hace no mucho tiempo atrás,
y se le dañó la maleta que transportaba, la maleta con las ruedas. Y claro, tenía que comprar otra maleta. Entonces salió a comprar la maleta y cuando abandonaba o se retiraba del hotel, les dijo a los señores del counter del hotel que la maleta se dañó y que dejó la maleta dañada ahí. Me dijo, no señorita, usted no puede hacer eso. Usted tiene que pagar el transporte de la maleta al basurero de la ciudad y eso cuesta 100 euros. Wow, carísimo. Imagínate, o sea, a nadie se le ocurre botar un papel en la calle o dejar eso, porque no es parte de las decisiones ni de las políticas públicas que viven esos países. Y en eso nosotros tenemos muchísimo que aprender. A mí se me revuelve el estómago cuando veo un carro delante y que veo que botan cosas por las ventanas. O sea, le salió carísimo el chiste de la maleta. Pero imagínate, o sea, casi igual que el costo de la nueva maleta. Claro. Entonces, un poco lo que te quiero decir con ello es que sí creo que hay muchas cosas que aprender de otras culturas, de otros países, aplicarlo obviamente en lo que es aplicable para el Ecuador. El Ecuador tiene su propia idiosincrasia, hay cosas que pegarían, otras que no. Pero sí creo que tenemos mucho que aprender de otros países, de otras naciones. Nos quedan 4 minutos y volviendo un poco a resumir lo que hemos conversado, yo creo que hay algunos indicadores, algunas cosas que dan señales positivas, pero rescato lo que tú dices, que todavía hay una larga lista de temas que resolver, entre esos lo de vivir bajo la realidad que uno puede pagar. Traduciendo esto de un país a lo que hace una familia, si un padre de familia vive más allá de sus posibilidades y gasta más de lo que ingresa, eventualmente las tarjetas le van a explotar, los créditos en el banco le van a explotar y eventualmente su situación económica va a explotar. Los países tienen otras herramientas porque los que pueden imprimir billetes imprimen billetes, los que no pueden imprimir no imprimen y generan deuda, pero tú ya has mencionado que esto tiene que algún día cortarse el pastel. Ahí viene la responsabilidad fiscal de los mandatarios de turno, en qué momento ya se corta esto, pero inclusive culturalmente, y tú dijiste también una frase importante, de que de cara a la comunicación, Mauricio, ha sido una tarea muy complicada, porque mira cuánto tiempo ha costado el problema del subsidio de los combustibles, donde la población no ha terminado de entender, aunque ya se tomó la gran parte de la medida del diésel, todavía no otras cosas, pero la población no acaba de entender lo que hemos estado tirando a la basura. Entonces sí hay un tema ahí de educación y de cultura donde el ecuatoriano no acaba de entender su realidad y a veces sigue aplaudiendo estas malas prácticas. Yo creo que los gobiernos tienen que hacer un esfuerzo muy intenso de comunicar adecuadamente sus decisiones. Yo creo que eso han fallado muchos gobiernos. No explican las cosas, Giovanni. Las autoridades, por ejemplo, económicas, tienen que explicar las decisiones que adoptan para que se entienda la lógica de las cosas en el lenguaje más sencillo posible. Puede ser que no todo el mundo esté de acuerdo con lo que se adopte en un gobierno, pero al menos entiende la lógica, entiende un sentido de por qué se adoptan ciertas decisiones, pero parte del problema efectivamente es ese, el que no se comunica de forma adecuada, no se difunde de forma adecuada, no se explica también la oportunidad, el anticipo. Fíjate lo que pasó con el bloque 43 del ITT. No se explicó casi nada y se le pregunta en una consulta qué quieren hacer con la producción y obviamente la gente dijo no produzcan. Menos lo que viven ahí. Claro, pero nunca te dijeron cuánto le representa al Estado, si ha habido daño ambiental, a quiénes beneficia, cuánto le aporta a la economía ecuatoriana. Nada de eso se dijo. Y solo se le preguntó, ¿quiere seguir produciendo o no quiere seguir produciendo? Y ahora es un problema porque eso también es una mala señal a los mercados, de que en el Ecuador cualquier rato hacen una consulta y deciden que no más minería o no más petróleo y ahí nos parqueamos. Entonces, sí es un problema el no explicar y no ser oportuno y no difundir bien las decisiones de un gobierno. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, Mauricio. Creo que quedaron algunas cosas por conversar, entre esos lo que acabas de mencionar de la producción, porque también hay un problema complicado de resolver con respecto a la producción petrolera y también eléctrica. Gracias a ti por estar con nosotros el día de hoy y también gracias a los radioescuchas hasta el día de mañana. Muchas gracias. Hasta aquí, Futuro en Acción.
Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.